están con sus micrófonos silenciados para no tener interrupciones como en la anterior ocasión. Sin embargo, quisiera saber si están ustedes escuchando con claridad. ¿Podrían enviar un mensaje por el chat, por favor? Quiero saber si están escuchando bien. ¿Alguien puede enviar un mensaje? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer nuevamente para mí conversar con ustedes de temas que son, considero yo, esenciales y fundamentales para fortalecer el trabajo que ustedes realizan en sus instituciones. Hemos visto ya con ustedes aspectos muy importantes referidos a la legislación y también a la praxis conceptual de la archivística. Pues ese es el contexto en el que se desarrolla esta labor tan precisa que ustedes tienen a su cargo en sus instituciones. Esta noche vamos a conversar sobre la unidad 2, conocimiento y dominio de directrices para la gestión documentaria y el archivo de gestión. Ustedes tienen en su poder la guía práctica para la organización de archivos administrativos. La información que estamos desarrollando en esta unidad y en las anteriores está ampliamente tratada en este libro titulado Guía Práctica para la Organización de Archivos Administrativos, que es de autoría compartida entre mi persona y la maestra Carola Campos. Este libro lamentablemente está agotado, pero siendo nosotros los autores, hemos accedido a ponerlo a disposición de todos ustedes. Esta unidad trata de 3 temas fundamentales para la organización de la documentación oficial producida por una institución: los expedientes, las series documentales y el archivo de gestión. Los expedientes se expresan en su conformación, en su contenido, en las carpetas, el proceso administrativo que ha generado la atención de un trámite por parte de la institución. Estos trámites se originan siempre a partir de una solicitud o un requerimiento. Y para su proceso administrativo se aplica un procedimiento. En el caso boliviano es el procedimiento que está dado en la ley 2341 y su decreto reglamentario 27113. Ese procedimiento administrativo se aplica hasta la resolución efectiva del asunto tratado, ya sea con dictamen positivo o negativo por parte de la autoridad competente, dando como resultado el nacimiento del expediente que contiene cada una de las acciones del acto administrativo. Los expedientes tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización. Los expedientes que se agrupan por su naturaleza forman las series documentales, que es el resultado final de la organización del archivo de gestión. No olviden ustedes que los expedientes son del trámite administrativo. Perdón, ¿alguien quería decir algo? Está bien, voy a continuar. Estas series documentales agrupan a los expedientes de acuerdo a su naturaleza. Es decir, aquí ya se va a plasmar
el principio del orden natural que hemos visto con ustedes en la anterior unidad. Ese orden natural se mantendrá vigente durante todo el ciclo vital de la documentación. No olviden ustedes que los archivos de gestión se encuentran en la fase activa del ciclo vital. Y esta forma de organización de las series documentales se mantendrá a lo largo del ciclo vital, pasando por la fase inactiva hasta llegar a la fase de valor permanente. Cuando se agrupan las carpetas, se forman las clases genéricas y las clases específicas de las series documentales. Pueden ser series sobresalientes o esenciales y de valor permanente, o pueden ser series usuales de vigencia administrativa, o finalmente la serie de correspondencia cociente. En tercer lugar están los archivos de gestión, también llamados archivos de oficina, y se generan precisamente con los expedientes concluidos en su tramitación, que están agrupados en series documentales, que finalmente esa agrupación de series documentales origina el archivo de gestión. En esta unidad se explicarán los procedimientos usuales en la organización del archivo de gestión, el tratamiento de las series por su clase y su tipología. En el fondo, lo que estamos haciendo es abordar las 8 directrices para la gestión documental y la organización del archivo de gestión que ustedes han tenido la oportunidad de leer para el foro. No olviden que ustedes se han organizado en grupos y tienen que generar una reflexión individual y cada grupo una reflexión grupal. ¿Cuál es el objetivo general? Que ustedes alcancen un conocimiento y dominio de las directrices para la gestión documentaria y la organización del archivo de gestión. Por lo tanto, entre los objetivos específicos está el de transmitir conocimientos esenciales sobre el concepto de expedientes, sobre el concepto de serie documental, el concepto de archivo de gestión, la aplicación de directrices del procedimiento documentario boliviano, y vamos a terminar exponiendo el sistema clásico de archivo administrativo para que vean ustedes cuál es el contexto archivístico en el que se desarrolla el archivo de gestión. El contenido de la unidad, por lo tanto, tiene 5 puntos: el expediente, la serie documental, el archivo de gestión, la organización de las series en el archivo de gestión y el sistema clásico de archivo administrativo y el régimen de transferencias regladas. Con esa breve introducción, vamos ahora a pasar a desarrollar nuestra clase, que está sintetizada en diapositivas que han sido preparadas exclusivamente para este diplomado, pero que, sin embargo, se basan en la guía práctica para la organización de archivos administrativos, que es esta obra. En esta obra, que ustedes tienen en versión, ustedes tienen la versión PDF, se encuentra toda la información y, por supuesto, tienen que guiarse en esa información, en la lectura, en las diapositivas, para rendir su tercera prueba. Voy a compartir la pantalla para que veamos nuestra clase. Como les indiqué, vamos a hablar de los expedientes, las series documentales y la organización del archivo de gestión. Vamos a empezar analizando el expediente en la administración institucional. Como expediente nos referimos a esa carpeta que se va generando
durante la atención del trámite. Su nombre técnico inicialmente fue proceso. ¿Por qué razón? Porque contiene la documentación generada a partir del inicio del trámite, su desarrollo y su finalización. Por lo tanto, es un proceso de entrada y salida. Posteriormente fue aceptado este concepto jurídico de proceso como expediente. El expediente viene a ser el cuerpo documental que es contenido en una carpeta que se forma de todas las actuaciones administrativas relativas a una misma solicitud o procedimiento. Estas actuaciones, estos actos de la administración institucional, están testimoniados en distintos tipos documentales. Pueden ser impresos o escritos, pueden ser documentos de apoyo, como los anexos, informes y cualquier otro tipo documental que forma parte integral de un trámite. Primera regla que ustedes deben seguir, primera directriz, que en cuanto se genera la atención de un trámite, ustedes tienen que abrir una carpeta. Y es en esa carpeta donde van a ir todos los documentos que vayan generándose durante la atención de ese proceso, de ese trámite administrativo. Un trámite puede ser simple o complejo. Si es de resolución simple, el contenido de la carpeta va a ser muy preciso, de poca extensión. Pero si es un trámite complejo, va a tener larga duración en el tiempo, va, entre comillas, viajar el expediente de oficina en oficina, de escritorio en escritorio, y durante ese tránsito administrativo va a ir acumulando nuevos testimonios, nuevos escritos, nuevos documentos, nuevos informes, facturas, etcétera, etcétera, y se va a ir formando un cuerpo documental. Por esa razón, tenemos que tener el cuidado de abrir siempre una carpeta para que reunamos en esa carpeta todos los documentos que se vayan generando en la atención de un trámite. Si ustedes optan por no crear una carpeta, los documentos van a viajar sin protección y sin seguridad de contener todos los testimonios de las actuaciones administrativas. Segunda regla importantísima. Los archivos solo custodian documentos con valor legal. Y ustedes ya saben distinguir un documento con valor legal de un documento que no tiene valor legal. ¿Y cuál es? El carácter de documento original. ¿Qué sucede en el desarrollo del proceso? Como las carpetas, resultado de un proceso, viajan continuamente de un escritorio a otro escritorio, de una oficina a otra oficina, quiere decir que muchas personas intervienen en la conformación de esa carpeta. Y lo que sucede muchas veces es que con un criterio errado, pero que parece ser muy práctico, los jefes suelen indicar que se haga una fotocopia de todo el expediente hasta donde alcanzó en su oficina. Cuando se procede a sacar fotocopias de esos expedientes, suelen
confundirse los originales con las copias y muchas veces se emplean los documentos originales con copias simples y así se va desnaturalizando el expediente. Por lo tanto, toda actuación que se incorpora al expediente debe estar asegurado con un fastener, un gancho medio. Y debe estar foliado. No olviden ustedes que hemos hablado de la foliación en la legislación archivística. Tiene que foliarse el expediente desde el número 1 hasta el número que alcance. No olviden ustedes que las carpetas se forman en cuerpos. Eso quiere decir que una carpeta solo tiene capacidad de almacenaje de hasta 200 fojas. Cuando excede ese número, quiere decir que tenemos que abrir un segundo cuerpo del mismo expediente que debe llevar el mismo título con la indicación de que es el segundo cuerpo. Por lo tanto, ya tenemos claridad en qué significa el expediente y cómo se debe tratar. ¿Cuáles son sus características? Al tratarse de actuaciones administrativas, deben garantizar su autenticidad, su carácter de documento auténtico. Por lo tanto, tenemos que preservar el carácter de original. Deben contener esencialmente originales o copias originales que son las que dan fe de las actuaciones administrativas. Las copias simples no dan fe, solo informan, pero informan sin valor legal. Segundo, la confiabilidad. El expediente tiene esta característica de confiabilidad porque es la representación exacta de las transacciones o actividades realizadas por los servidores, los funcionarios públicos o privados, de los cuales estos funcionarios dan fe y seguridad jurídica, siempre y cuando cumple el carácter de autenticidad que hemos mencionado. Si los documentos no son originales, no son confiables y no son auténticos. La integridad. Los expedientes deben estar completos e inalterados, desde la primera actuación hasta la última actuación. ¿Cuál es la primera actuación? Una solicitud o un requerimiento. ¿Cuál es la última actuación? La resolución con que se cierra de manera efectiva el asunto, ya sea con dictamen positivo o negativo. Por lo tanto, el expediente debe estar completo y sin alteraciones, asegurados en una unidad de instalación, que es la carpeta, y debe tener un máximo de 200 fojas por cuerpo. Cuando excede esa capacidad de almacenaje, los documentos empiezan a sufrir presión y tensión y se van destruyendo paulatinamente los documentos que están al principio del expediente. Otra característica es que deben ser manejables, fácilmente trasladables. Deben ser accesibles, localizables y recuperables. Si todos los documentos referidos a una misma actuación, a un mismo trámite, quiero decir, se encuentran en su carpeta, cuando el jefe de la oficina o el ciudadano que esté involucrado en el trámite solicite el acceso a ese expediente, ese acceso debe ser inmediato y oportuno. El expediente debe ser fácilmente localizable y fácilmente recuperable. Esto ya nos está mostrando que tenemos que dar cumplimiento a ese artículo 237 de la Constitución Política del Estado que señala que es obligación para el ejercicio de la función pública el de inventariar todos los documentos que se generan en función de esa atención de la oficina. Por lo tanto, cada expediente, para ser accesible, localizable y recuperable, debe estar
inventariado en una base de datos que ustedes pueden elaborarlo en el programa de Excel. Otra característica fundamental es que debe respetarse el principio del orden natural. Este principio señala que los documentos, los testimonios que forman parte de un expediente se colocan en el orden en que son creados o recibidos, los documentos en orden ascendente. El primer documento que ha originado el trámite va a estar abajo y sucesivamente los otros autos se van a ir acumulando en forma ascendente. Ese es un orden natural, cronológico, porque el documento llega en un momento determinado. Siempre cuando una carpeta viaja de un escritorio a otro escritorio, en ese escritorio se va a generar otra actuación administrativa y va a tener una fecha precisa, una hora precisa de creación, que va a ser siempre más reciente que el anterior auto con el que ha llegado el corpus documental, el expediente. El orden cronológico de llegada estará establecida por lo que llamamos nosotros el cursus del trámite, es decir, el proceso del trámite, y no por el criterio personal de la secretaria. Se dará lugar, por tanto, con este procedimiento a un ordenamiento jurídico administrativo, que en el fondo ese es el orden natural de cada expediente. Y su otra característica fundamental, sine qua non decimos, es decir, si falta este valor, esta característica, el documento pierde su valor legal. Los documentos que integran las carpetas se conservan en original o copia original. ¿Cuándo? No olviden ustedes que cuando se emite un documento, el original siempre va a un destinatario. En cambio, el archivo se queda con una copia original. Esta copia original adquiere interés jurídico-administrativo con el llamado acuse de recepción, que es el sello y la firma de la persona que está recibiendo nuestro documento. Eso es de carácter obligatorio, está reglado. Si ustedes no tienen ese cuidado de que la persona a la que están entregando firme la recepción en su copia original, significaría que ustedes no han entregado esa carta a su destinatario. Vamos a ver la naturaleza. En su naturaleza, a la formación del expediente. La formación del expediente es ese procedimiento por el cual la carpeta se va a ir integrando, se va a ir formando a través de todas las actuaciones administrativas relativas a una misma solicitud o procedimiento. Y vean ustedes la importancia de esta característica, de esta naturaleza. Quiere decir que los documentos que se refieren a una misma solicitud o procedimiento, a un trámite, no pueden extraerse de la carpeta y ser integrados en otra carpeta ajena. Hay que garantizar en esa formación ese principio del orden natural. Eso es archivística científica, estimadas y estimados diplomantes. Estas actuaciones administrativas, repito, pueden ser escritos, documentos, informes y cualquier otro que forme parte de la tramitación de un asunto. El expediente se cierra con la atención efectiva del asunto, ya sea con dictamen positivo a favor del ciudadano que ha interpuesto el trámite o negativa, rechazándole, que también puede ser la respuesta. Ya sea
con esa atención positiva o negativa del trámite del asunto, se cierra este expediente y fíjense lo que sucede. En cuanto se cierra un asunto, ese expediente se remite al archivo de gestión. ¿Cuál es la primera tarea que tenemos que hacer? Inventariar en nuestra base de datos con el número único de trámite, con la descripción del título del expediente, las personas involucradas y las fechas tope. Cuándo ha empezado el trámite y cuándo ha concluido. Con esos datos se va a ir formando una base de datos. Con esa información se va a ir conformando un inventario. Y ustedes van a consultar con ese inventario cuando alguien requiera los documentos y así van a ser accesibles, localizables y recuperables en tiempo real. Esta tarea no se hace acumulando la carga laboral. Esta tarea se tiene que realizar cotidianamente en cuanto se cierra un expediente. Suele pasar que por cultura administrativa, por llamarlo de alguna manera figurada, la secretaria o el secretario deciden guardar todos los expedientes para inventariarlos el fin de semana. Es decir, el día viernes. Mala idea. Mal método. Para empezar, el viernes es un día muy especial. El viernes es el anticipo del fin de semana. El funcionario, la funcionaria, no está con sus 5 sentidos en la oficina. Su imaginación lo está trasladando a otro universo paralelo. Físicamente están en la oficina, mentalmente están en otro lado. Y ese día viernes, ustedes no van a poder completar el inventario de todos los expedientes que se han generado en su oficina. Entonces van a decir, lo voy a hacer el lunes. Y así se va a ir acumulando la carga hasta que ustedes, en lugar de tener un archivo organizado, van a tener una montaña de papeles sin descripción, sin organización, y por lo tanto no va a ser accesible, no va a ser localizable y no va a ser recuperable en los plazos que señala la administración. Por lo tanto, la descripción es fundamental. ¿Y qué queremos decir con la descripción? Con la descripción estamos hablando de que hay que asignarle a cada expediente un título. ¿Dónde se asigna el título? ¿En qué espacio de la carpeta se asigna el título? Las carpetas están diseñadas, están troqueladas por convenciones internacionales y tienen generalmente 3 formatos. En lo que se refiere al marbete, a la pestaña o marbete, donde se va a insertar el título. Es de un entero, cuando el marbete abarca la longitud total de la carpeta, del file, ¿no es cierto? Puede ser un medio cuando abarca la mitad de esa longitud, o un cuarto cuando abarca la cuarta parte de esa longitud. Es en esa pestaña donde se debe insertar el título del expediente, que debe consignar el nombre del asunto. Pero ¿dónde generalmente ponen ustedes el título? Lo ponen en la parte visible delantera del expediente. Ahí es donde ponen a mano alzada el título del expediente y con eso creen que han hecho la labor necesaria. Pero los expedientes se acumulan, se almacenan en archivos verticales, los gaveteros, y el método de accesibilización y recuperación
de ese archivo vertical se da en función de las pestañas o malvetes que están rotuladas con títulos y no a través de la plana donde hemos insertado la información. Ejemplo de título. Si el expediente es de un personal de la institución, el título será el apellido completo, paterno y materno, seguido de los nombres de la persona, del trabajador. Si es un asunto de contratación, se tendrá que indicar cuál es la empresa con la que se ha realizado esa contratación. Puede ser la empresa editora Quipus o la empresa de digitalización Tauro o las que ustedes trabajen. Pero esos datos tienen que estar en el título. La descripción se basa en una regla internacional de descripción que usan todos los archivos del mundo. Esa regla se llama Norma Internacional de Descripción Archivística. Esa regla, esa norma, ese reglamento, esa directriz se ha sancionado en un Congreso Internacional de Archivos que se realizó en Sevilla el año 2000. Y a partir de ese congreso, todos los archivos del mundo aplican esa norma en la descripción. Ustedes pueden navegar en Internet y pueden ustedes colocar la sigla de esa norma que es en su sigla por su nombre en inglés es ISAD-G, I-S-A-D-I-G. Si ustedes curioseen más tarde, entren a su navegador de Google o de cualquier otro navegador, pongan ISAD-G y les va a desplegar un menú con la regla internacional en versión PDF gratuita. Ustedes van a poder apreciar cómo se debe elaborar un título. Yo no voy a ingresar en ese tema porque no es motivo de esta clase, solamente es por razones informativas para que ustedes conozcan. La descripción, en segundo lugar, debe elaborar un breve resumen, una síntesis del contenido. Esa breve síntesis del contenido hará a conocer qué es lo que contiene el expediente. Por ejemplo, si es expediente de personal del trabajador Juan José Flores Miranda, se indicará récord laboral del trabajador Juan José Flores Miranda, quien prestó sus servicios en la Contraloría General del Estado, La Paz, desde el 2 de julio del 2007 hasta el 19 de marzo del 2012, con contrato eventual. Estamos reflejando el contenido del expediente. ¿Dónde se inserta esta información? En el inventario. En otro campo que se va a generar. Los topes cronológicos. La documentación que está acumulada en una carpeta tiene un inicio y tiene un final. Tiene un ingreso y una salida. El inicio siempre está determinado por la carta de solicitud del trámite o el requerimiento, si es un asunto interno. Esa se va a convertir en la fecha, en la primera fecha de la carpeta. Y la última fecha es aquella que viene con el proveído final con el que se cierra el asunto. Y por eso en el ejemplo que hemos dado, señala desde el 2 de julio del 2007 hasta el 19 de marzo del 2012. Eso se va a insertar en esta columna de topes cronológicos. Y hay que identificar a qué oficina corresponde ese expediente. Por lo tanto,
hay que insertar el código de identificación de la oficina, que es la sigla que se le ha asignado a una unidad funcional. Por ejemplo, la Dirección de Administración de Recursos Humanos tendrá como sigla DARH, o en otros casos, Unidad de Recursos Humanos, y va a ser URRHH. Hasta ahí hemos visto el expediente, su concepto, cómo se forma, cómo se organiza, cuál es su naturaleza, sus características. Ahora vamos a hablar qué sucede con esos expedientes cuando ha concluido de manera efectiva el trámite. Cuando concluye de manera efectiva el trámite, hemos indicado que ese expediente debe ser enviado al archivo de gestión, el archivo que nosotros administramos. Pero en el archivo de gestión, los expedientes se agrupan por su naturaleza. Esa agrupación de expedientes se denomina series documentales. Y vamos a ver cuáles son sus características. ¿Cuál es el concepto de serie documental? Como ustedes ya pueden percibir en base a lo que hemos explicado, estamos hablando de agrupaciones o conjuntos documentales de expedientes relacionados entre sí. Estos conjuntos documentales relacionados entre sí constituyen el testimonio documental y continuado de actividades repetitivas recurrentes desarrolladas por un órgano productor administrativo o en virtud de una función. Es decir, que cada oficina en la institución tiene una competencia, una función. Y cuando desarrolla esa función, está generando documentos que están relacionados entre sí por una norma común de procedimiento. Se aplica la misma norma de procedimiento. Por eso se dice que son actividades repetitivas. Responden habitualmente a una misma tipología documental, incluso a unos asuntos o materias similares, ofreciendo una información seriada. ¿Qué quiere decir eso? Que como los expedientes se agrupan por el procedimiento que han desarrollado en la atención de un asunto similar, todos estos expedientes se refieren a contratación de bienes y servicios, por ejemplo. O estos expedientes, esta serie, se refiere a una serie de expedientes de personal. Por lo tanto, estamos hablando de una información en serie, seriada, continuada. Las series se expresan siempre en el archivo de gestión. Mientras más funciones tenga una oficina, más series documentales va a generar. Estas series documentales pueden desprenderse en subseries, es decir, series menores que nacen de las series mayores. Veamos el ejemplo. Contratación de bienes y servicios es la serie grande, pero al interior tenemos contratación de bienes, subserie, y contratación de servicios, subserie. Por lo tanto, la serie mayor es genérica y la serie menor es específica. Refleja, por tanto, las funciones, competencias, atribuciones y actividades de las oficinas. Ninguna oficina repite una función. Cuando se crean oficinas, unidades funcionales, las llamamos en las instituciones, se crean siempre con atribuciones y competencias específicas. Vamos a ver ahora los objetivos y fines. ¿Cuáles son sus objetivos?
testimoniar a través de los soportes documentales la función administrativa de la institución que produce los documentos auténticos. Aquí tenemos ya una diferencia con el concepto de expedientes. Porque si ustedes recuerdan, el expediente también es un testimonio. ¿Pero testimonio de qué? De los actos administrativos, de cada actuación administrativa. Cada desempeño funcionario genera una prueba. Esa prueba es el documento. Ese documento se integra a una carpeta. Esa carpeta es el expediente. En cambio, el conjunto de expedientes que forma una serie tiene el objetivo de testimoniar la función administrativa de la unidad funcional que produce los documentos auténticos. Por lo tanto, esa es la diferencia. Podía haber generado esa pregunta para el examen, pero por supuesto que para tener un dominio de estas diferencias que pueden ser sutiles, se requiere un estudio más minucioso, de mayor alcance y a más profundidad. Pero ustedes tienen que comprender esa diferencia. Los expedientes testimonian los actos administrativos. Las series documentales testimonian las funciones administrativas. Por lo tanto, el objetivo de las series documentales es agrupar los documentos de una misma competencia y de cada función reglada. ¿Qué quiere decir eso? Que las funciones siempre están establecidas por una norma de procedimiento en la institución. El manual de funciones. Ustedes tienen que leer siempre el manual de funciones de su institución. Todas las instituciones tienen un manual de funciones y un manual de procedimientos. Ustedes tienen que solicitar una copia del manual y del reglamento y tienen que estudiarlo. Así van a saber ustedes cuántas competencias y cuántas funciones tienen las distintas unidades de la institución y específicamente en la que ustedes desempeñan su trabajo. El tercer objetivo y fin es el de establecer la seguridad jurídica para la institución. Hay un adagio popular que dice que todo lo que firmes puede y será usado en tu contra. El mundo institucional es un mundo jurídico-administrativo. La relación entre las personas y las instituciones suelen ser tensionadas. Cuando se afecta el interés de una persona o de una institución, se genera un conflicto. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Mediante la seguridad jurídica. ¿Cómo se demuestra la seguridad jurídica? Con el descargo de un documento con valor legal. Cuando hay discrepancia, diferencia, se busca un árbitro, porque de lo contrario va a haber una pelea. El conflicto puede llegar a una pelea fuerte. Para evitar sus extremos, acuden a un árbitro, a un sumariante, y ese árbitro va a administrar justicia. ¿Con qué se va a guiar ese árbitro? Con los documentos que pongan en cargo y en descargo las partes en conflicto. El sumariante solo va a considerar aquellos documentos que tienen valor legal. Y ustedes ya saben cuáles son esos documentos que tienen valor legal. Solo los documentos originales. Por lo tanto, esta función, este fin de buscar, de establecer la seguridad jurídica para la institución es vital. Aquí tengo un libro. Estoy usando en este momento un libro. El autor es Aurelio Tanodi. Titula Manual de Archivología Hispanoamericana. Es una edición
bastante antigua, es de 1961. Es una joya bibliográfica. Además, lleva autógrafo del autor, del dueño del libro. ¿Qué sucede si pierdo ese libro? Voy a sentir mucho dolor. Pero voy a conseguir otra copia. Puedo buscar una biblioteca donde esté el libro y puedo pedir una fotocopia. Y voy a reemplazar ese libro que perdí. Pero ¿qué sucede con un documento? A diferencia del libro, el documento solo se ha creado en 2 ejemplares, un original y una copia original. El libro en 1000 ejemplares, en 500 ejemplares. Puedo comprar otro libro, otro ejemplar, pero en el documento no. Cuando un documento se pierde, no tiene sustitución. Se pierde. La única forma de reponer es mediante el acto de reposición del trámite. Y eso tiene un alto costo y es muy complejo. El otro fin es de permitir la consulta de una manera oportuna, efectiva, eficiente y eficaz. Siempre que hablamos de archivos, hablamos de que estos tienen que ser accesibles de manera oportuna. ¿Qué quiere decir? Oportuna, en el momento que se necesite. Señorita, señora, tráigame el expediente del señor Pérez. La autoridad lo necesita en ese momento. Por lo tanto, como hemos visto en su naturaleza, tiene que ser el expediente accesible, localizable y recuperable. Como tengo miles de expedientes, no voy a ir a buscar en esa montaña. Voy a ir a mi base de datos, a mi inventario que está en Excel y le voy a preguntar a esa máquina dónde está ese documento y me va a decir en tiempo real en qué parte del archivo y con qué código se encuentra clasificado. Eso quiere decir que la consulta es oportuna, efectiva, lo voy a concretar, eficiente, lo voy a hacer de manera inmediata y con eficacia. Voy a usar mi base de datos. ¿Cuáles son las características de las series documentales? Las series documentales se forman con los expedientes que nacen en las oficinas. Estas series documentales conservan el orden original, respetan el principio del orden original que ustedes ya conocen. Se ordenan siguiendo el cursus, ¿recuerdan? El curso natural del proceso o del trámite administrativo. Es un orden jurídico administrativo, el orden original. Las series corresponden a las funciones, competencias y actividades de las oficinas. La diferencia con los expedientes es que los expedientes corresponden a los actos administrativos. Las series conservan la procedencia o pertenencia. Aquí aplicamos el primer principio de la archivística, que es el principio de respeto a la procedencia. Quiere decir que una documentación pertenece o procede de una unidad funcional. No importa dónde se ha generado, sino dónde ha concluido la atención del asunto. ¿Cómo se determina la procedencia entonces? Tanto en cuanto se establece con propiedad la finalización del trámite. Si un trámite ha nacido en la Dirección General Administrativa, pero ha concluido en su tratamiento en el área de presupuestos, ese expediente pertenece al área de presupuestos. Por lo tanto, la procedencia está determinada
por la última actuación que determina la custodia del expediente y la custodia, por tanto, de la serie documental. Las series documentales pueden estar integradas por un solo tipo o varios tipos de documentos. Vamos a ver las clases documentales muy pronto. Las series documentales pueden ser pequeñas o de gran volumen de documentos. Por ejemplo, en el curso de un año se genera siempre correspondencia corriente. Es la correspondencia más usual porque es el medio de comunicación de la autoridad con sus pares, con otras instituciones. Es una correspondencia que permite dialogar a iguales. Esa serie no es extensa, es una serie pequeña. En cambio, los expedientes de contabilidad, estos expedientes de contabilidad generan gran volumen de documentación. Si comparamos la extensión de la serie de correspondencia corriente y comparamos con la serie de contabilidad, de comprobantes de contabilidad, vamos a ver que los comprobantes de contabilidad han crecido geométricamente en relación a la serie de correspondencia corriente. La correspondencia corriente no tendrá más de 50 centímetros al año. En cambio, la serie de contabilidad tendrá 10 metros lineales al año. Son testimonio de la existencia y gestión de la institución productora de los documentos. Representan continuidad en el tiempo. Como expresan las funciones de la unidad funcional, permite reconstruir los procesos que ha atendido durante el tiempo. Y ustedes se pueden dar ya cuenta de su importancia porque eso es lo que buscan las auditorías. Esos personajes que son muy exigentes van a buscar esa representación de continuidad en el tiempo que se plasma en la serie documental. Ya estamos visualizando que al igual que los expedientes que tienen topes cronológicos, las series documentales también tienen topes cronológicos y se va a contabilizar a partir del expediente más antiguo y en este caso vamos a tomar en cuenta la fecha final de atención efectiva del trámite hasta el último expediente de la serie, con lo que vamos a tener reflejada esa continuidad en el tiempo. Se puede decir que el expediente tiene una cronología sincrónica, es decir, en un tiempo muy corto. En cambio, la serie es diacrónica porque se ha gestado durante una continuidad en el tiempo, un tiempo de larga duración. Las series se individualizan mediante las unidades documentales y de conservación. Es decir, así esté conformado por 500 expedientes, se individualiza con el nombre el título de una serie. Y el ejemplo que les di es contratación de bienes y servicios, el título genérico. Solo vamos a encontrar expedientes de ese asunto y vamos a individualizar a los asuntos por medio de las carpetas que han aplicado la misma norma de procedimiento en la atención de un mismo tipo de trámites.
Con eso podemos pasar ya a hablar de las clases genéricas de series. Y van a ver ustedes que es muy simple, porque sin importar la complejidad de una unidad funcional, de una oficina, siempre esta oficina tiene genéricamente dos clases de serie. La primera, correspondencia cociente. Esa es la primera serie documental. Todas las unidades tienen correspondencia cociente. Y todas las unidades funcionales tienen correspondencia de asunto. ¿Cómo identificar a estas dos grandes series genéricas? La correspondencia cociente se refiere siempre a acciones administrativas que se resuelven en una sola instancia. No generan trámite. Es suficiente que el jefe de la unidad funcional lea esa correspondencia para que ésta vaya al archivo. Generalmente es una correspondencia interinstitucional, porque con esta correspondencia nuestra institución dialoga con sus pares dentro de un ámbito geográfico local, nacional e inclusive internacional. Pero también pueden ser comunicaciones precisas de carácter obligatorio al interior de la institución. Y aquí ya estamos viendo que la correspondencia cociente tiene al menos dos subseries. Uno, correspondencia externa. Dos, correspondencia interna. ¿Cuál es la diferencia con la correspondencia de asuntos? A diferencia de la correspondencia cociente, que se caracteriza porque la acción administrativa se resuelve en una sola instancia sin generar trámite. En el caso de la correspondencia de asunto, la solicitud de un trámite requiere atención de varias oficinas y exigen resolución del cierre del asunto. Y aquí volvemos a la primera unidad que hemos abarcado con ustedes, que es legislación archivística. Recuerdan ustedes que hemos hablado de que existen plazos de atención de los trámites. Hay plazos muy cortos, de hasta 24 horas, por ejemplo, un auto interlocutorio, es decir, una solicitud de información precisa, no puede exceder más de 24 horas en su tratamiento. Hasta el máximo para la atención de un asunto que señala la Ley de Procedimiento Administrativo y también el Código Civil, que es de 6 meses. Ningún trámite puede exceder ese tiempo sin emitir una resolución del cierre del asunto. Esa es la diferencia entre estas dos grandes clases genéricas de series: correspondencia cociente y correspondencia de asuntos. Y van a ver ustedes que ambas se almacenan y administran de manera diferenciada. Fíjense ustedes, la correspondencia cociente siempre se almacena en archivadores de palanca. Aquí le he puesto el título de Cóndor, el más conocido en la administración pública y privada. Se almacena en este tipo de archivador. En cambio, la correspondencia de asuntos siempre se almacena en carpetas, en files, en folders, como le quieran llamar. Y vean ustedes, aquí arriba tiene una pestaña que es donde se inserta el título, el rótulo. Ahora vamos a ver su tipología, la tipología de clases de serie.
En primer lugar, según el elemento base. Puede ser, en este caso, series con procedimientos de glado sujetas a trámite en relación a una misma norma de procedimiento. La adquisición de bienes y servicios está normada por un decreto supremo que obliga a aplicar la misma norma de procedimiento del inicio, el desarrollo y la conclusión en todos los trámites de contratación de bienes y servicios. Exige, primero, que exista un requerimiento con una proforma del bien que se quiere adquirir, con una proforma que dé un precio referencial, y este va a ser sometido a su procesamiento de acuerdo al procedimiento reglado, siguiendo un procedimiento muy específico en el que se tiene que señalar los datos técnicos del bien que se va a comprar, las características, el tiempo de entrega, la calidad del material que se va a adquirir, etcétera, etcétera, que está señalado en las normas de adquisición de bienes y servicios, por ejemplo. Pero también puede ser sin procedimientos reglado. Y aquí estamos con las series que llamamos nosotros en archivística series facticias, que no es usual en el caso de ustedes, pero tienen que conocer. ¿Cuáles son esas series facticias? Aquellas en las que no se aplica una misma norma de procedimiento y son las que se forman como colecciones acumuladas al margen de un procedimiento administrativo. Se da con mucha frecuencia en algunas instituciones cuando un jefe es muy minucioso y va formando un archivo paralelo de todas aquellas actuaciones donde esta persona ha intervenido. Y esta persona aplica su propio procedimiento, porque es simplemente un archivo de respaldo, pero está formado también con documentos resultados de una actuación administrativa. En los archivos de gestión no existen estos ejemplos, pero sí en los archivos centrales. Pero ustedes tienen que conocer de su existencia. Según la vigencia del sujeto productor, ¿a quién llamamos sujeto productor? A la unidad funcional que produce los documentos, en otras palabras, a la oficina. En este caso, de acuerdo a la vigencia del sujeto productor, vamos a encontrar las series abiertas, es decir, son aquella correspondencia generada, aquellos documentos generados por un organismo vivo que continúa en el ejercicio de sus funciones administrativas. Mientras esté vigente la actividad administrativa de una oficina, la serie documental va a ser una serie abierta porque anualmente se va a ir acumulando mayor documentación. Pero están también las series cesadas, que son aquellas documentaciones que dejan de producirse debido a la desaparición del sujeto productor o de la clausura de la actividad administrativa regulada por la norma de procedimiento. Ustedes han escuchado hace un poco tiempo atrás, un mes más o menos, que el gobierno decidió cesar varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Culturas y el Ministerio de Deportes. Se ha extinguido la actividad administrativa regulada por una norma de procedimiento en esos ministerios. Por lo tanto, en esos casos, la documentación que custodian las oficinas, los archivos de gestión, son series cesadas. Porque ya no se va a producir más, lo va a producir otro sujeto. Ya no va a ser Ministerio de Culturas, ahora va a ser Dirección o Viceministerio de Culturas. 3
según la actividad del sujeto productor. Pueden ser únicas cuando solo existe un organismo capaz de producirlas. Están relacionadas con actividades que son específicas de un organismo. Por ejemplo, los informes de auditoría interna. En todas las oficinas existe una unidad de auditoría interna y los documentos que genera esa unidad son únicos en su género. No lo va a realizar otra unidad. Pero están también las series paralelas. Son aquellas que materializan actividades dentro de las funciones administrativas comunes, gestión económica, gestión administrativa, gestión de personal, y que en consecuencia son producidas por distintas oficinas que en cada organismo tienen ese cometido. Entonces vamos a tener series paralelas, por supuesto, en muchas oficinas en función de cuántas competencias tiene el jefe de esa unidad funcional. Pero vamos a ver que existen en los archivos de gestión series sobresalientes. Estas series sobresalientes se denominan también series esenciales y también se denominan series de valor permanente, es decir, su valor no pierde su valor mientras esté constituida la oficina. Les recuerdo nuevamente a ustedes la primera unidad, la segunda unidad, cuando hablamos de las fases del ciclo vital de los documentos. Cuando mencionábamos las fases del ciclo vital de los documentos, hacíamos referencia a que son tres. Uno, la fase activa, que está conformada por documentos de uso habitual, de uso frecuente, y que son esenciales para garantizar la administración institucional. Y esta utilidad diaria se expresa mientras estos documentos contengan valor administrativo. Y hemos indicado también que cuando prescribe o se extingue el valor administrativo, estos documentos de fase activa pasan a la siguiente fase inactiva. En esa fase inactiva ya se concentran los archivos de gestión por medio de transferencias intraarchivísticas y recogen desde los archivos de oficina todas las fracciones de serie que han perdido su vigencia administrativa y los van a trasladar hasta los archivos centrales, donde estarán en fase inactiva hasta que prescriba en ellos el último valor primario, que es el valor legal de las documentaciones. ¿En qué tiempo se extingue ese valor? En 15 años, pasados los cuales pasan todavía al archivo intermedio, donde permanecerán hasta alcanzar la edad de 35 años, cuando esa memoria institucional se transforma en memoria social y pasa a los archivos históricos que custodian los documentos por su carácter de valor permanente. Pero vean ustedes que en estos documentos constitutivos no prescribe el valor administrativo, no prescribe el valor legal. ¿Cuáles son esos documentos constitutivos? Los estatutos. Los estatutos forman parte del proceso de fundación, establecen la estructura de la entidad, su nomen juris, su denominación, sus finalidades, sus competencias. Precisan el tipo de acciones, normas fundamentales del funcionamiento de sus gestores, sus componentes y modos de actuar. Es decir, establecen las reglas sobre las cuales se va a basar la institución en el ejercicio de sus funciones.
¿Cuándo prescribe un estatuto? Cuando es reemplazado por otro estatuto. Los estatutos son una especie de constituciones políticas del Estado al interior de las instituciones y tienen larga duración en el tiempo. Los estatutos no se reformulan anualmente, mensualmente. Muchas veces las instituciones no reformulan sus estatutos, inclusive hasta que se extinguen las instituciones. Por lo tanto, los estatutos son de valor permanente, son documentos constitutivos. La escritura pública de constitución, es decir, el acta de fundación, es un trámite que se hace ante notario y en la que deben constar la identidad de los fundadores, la distribución de acciones o participaciones accionarias, el órgano de administración y los estatutos sociales. Sus características formales, en algunos casos, se encuentran en el registro mercantil de cada país. Esta escritura pública de constitución tiene valor permanente mientras se mantiene vigente la institución. Por lo tanto, es otro ejemplo de serie sobresaliente. Las actas de los órganos directivos. El acta es un documento que acredita hechos, circunstancias, juicios y acuerdos del directorio. Esos acuerdos son de cumplimiento obligatorio, por lo tanto, se constituye en un elemento, en muchos casos, normativo al interior de la institución. Las actas no pierden su valor administrativo ni su valor legal, por lo tanto, son también series sobresalientes. Luego vienen las series usuales, las más genéricas, las más frecuentes, si se quiere llamarlas de alguna manera. ¿Cómo están conformadas? Primero, ya saben ustedes, siempre la correspondencia corriente. Esa correspondiente que puede ser cualquier forma de comunicación escrita que se intercambie entre personas físicas o jurídicas, materializa las relaciones que el órgano administrativo mantiene con otros órganos o con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, en el ámbito de sus actividades. Es el mecanismo de comunicación entre pares y también es el mecanismo de transmitir instrucciones a los funcionarios de sus entidades. Les recuerdo a ustedes que esta correspondencia corriente, esta serie, no genera trámite, sino solo acumula actuaciones administrativas. Y está la correspondencia por asuntos que, a diferencia de la correspondencia corriente que solo genera dos subseries, interna y externa, la variedad de la correspondencia de asuntos es notable. Por ejemplo, siempre van a existir expedientes de personal en todas las oficinas. Ahí va a estar almacenada la documentación relacionada con el récord de servicios del personal de una institución, cualquiera sea su estatus, es decir, funcionario de planta, funcionario eventual, funcionario consultor o cualquier otra modalidad, incluyendo las pasantías. Pero cada funcionario tendrá su carpeta personal donde se van a ir integrando de manera periódica los méritos y los deméritos que hubiese generado como resultado de su función en la institución en la que presta servicios. Los balances. Una de las atribuciones indelegables de los directivos es la presentación anual del balance, que sintetiza el movimiento económico institucional en forma del debe y el haber, la cuenta de pérdidas y ganancias, activo y pasivo, y la memoria, que unidas forman las cuentas anuales. La elaboración de balances es obligatoria por ley en todas las instituciones
y su incumplimiento genera responsabilidad por la función que desempeña. Los informes de auditoría. Por regla general, todas las instituciones tienen necesidad de que sus cuentas anuales y el informe de gestión sean revisados por los auditores de cuentas independientes, tarea de la que resultan las auditorías. Por medio de las auditorías se certifica que la situación financiera real de la institución es la que aparece en sus cuentas y concuerda con sus soportes contables. Son los informes de confiabilidad. Pero también los informes de auditoría suelen aplicarse a determinadas partidas de la ejecución presupuestaria. El auditor no hace el trabajo de investigación minuciosa de todos los actos administrativos que ha generado una institución y que ha ejecutado presupuestos, sino lo hace por muestreo. Un año los auditores levantarán un muestreo de pasajes y viáticos para constatar que todo se ha desarrollado de acuerdo a la norma de procedimiento, respetando el Estado de Derecho. En otros casos, investigarán la serie de adquisición de bienes o la contratación de servicios. Por lo tanto, estos informes de auditoría generan esa confiabilidad, los informes de confiabilidad, que suelen ser también negativos cuando se detectan fallas y vicios de procedimiento. Los contratos. Es una de las expresiones genuinas de la actividad empresarial, puede aparecer con diferentes efectos y forma, por ejemplo, contratos de trabajo, contratos de servicio, de consultoría, contratos de provisión de bienes y servicios, contratos de imprenta, en fin, de provisión de pasajes, etcétera, etcétera. Los informes anuales son los que respaldan las actividades administrativas. Estas ayudan a regular las prácticas de relación de unos órganos con otros y en los procesos de toma de decisiones en beneficio de la empresa. Estos informes anuales son también de carácter obligatorio, pero se van formando sobre la base de los informes mensuales y trimestrales. Son esenciales para demostrar la eficiencia y eficacia de la institución que se va a expresar como un parámetro fundamental en el porcentaje de ejecución presupuestaria. Finalmente ya podemos hablar del tercer tema, que es el archivo de gestión. ¿Qué es el archivo de gestión? El archivo de gestión es la unidad básica de archivo. Denominada archivo de gestión, pues concentra la documentación oficial producida como resultado de la gestión del trámite y de las funciones de la institución. ¿Qué quiere decir documentación producida? Se refiere tanto a la documentación emitida por la unidad funcional o recibida por la unidad funcional. Esa relación de ida y vuelta es el que forma el archivo de gestión, sobre la base siempre de los expedientes agrupados en series documentales que ustedes ya saben cómo se va a ir conformando, sus características, su naturaleza, hasta formar esas series documentales. Por lo tanto, se une el archivo de gestión toda la correspondencia producida por una unidad funcional en el ejercicio de sus funciones, es decir, tanto la correspondencia de asuntos como la correspondencia corriente. Esta documentación, durante su permanencia en el archivo de oficina de gestión, es sometida a continua utilización y consulta administrativa, ya sea por las mismas oficinas
o los sujetos involucrados en los trámites. Debo volver a reiterar con ustedes que los expedientes que contienen los testimonios de los actos administrativos en realidad son de titularidad de las personas jurídicas o naturales que están involucradas en los trámites. En otras palabras, los archivos custodian documentación de propiedad de los ciudadanos y de las personas jurídicas involucradas en los trámites. Y les voy a dar unos ejemplos muy interesantes al respecto. Cuando nosotros queremos obtener una cédula de identidad, vamos a las oficinas del CEGIP. En las oficinas del CEGIP, si ya tenemos aperturado nuestro prontuario, nuestra tarjeta prontuario, así se denomina al archivo patronímico, van a visualizar en su base de datos y nos van a preguntar si seguimos en esa misma dirección. Si le decimos que hemos cambiado de dirección, van a actualizar esa información. En algún caso nos pedirán una prueba de la nueva dirección. Y ese archivo prontuario va a ir actualizándose permanentemente. La primera vez que se obtiene un carnet de identidad en estos tiempos postmodernos es a temprana edad, cuando las personas están todavía inclusive en edad primaria. Es decir, cuando son bebés, ya tienen su cédula de identidad. La cédula de identidad refleja el desarrollo evolutivo de la persona como ser social. Por lo tanto, cuando llega a la edad de estudiante, va a cambiar su estatus a la condición de estudiante y se mantendrá como estudiante hasta que esta persona culmine sus estudios y le otorguen su título en provisión nacional, sea de nivel medio, superior o licenciatura. Se va a aproximar nuevamente a la oficina del CEGIP y le va a hacer saber al funcionario que ahora es profesional y va a pedir que le renueven el carnet, que le autoricen con ese dato. En la nueva cédula va a cambiar su estatus de estudiante a licenciado en alguna rama del conocimiento o de técnico superior o de técnico medio. Esta persona en un momento determinado se enamora. ¿Quién no se enamora en esta vida? Así que decide casarse. Y cuando da ese paso fundamental con consecuencias de diversa naturaleza, el registro civil, ahora es el servicio de registro cívico, le otorga una libreta de familia, induciéndolo a llenar esa libreta con varios hijos y le extiende un certificado de matrimonio. Por lo tanto, esta persona va a ir nuevamente al CEGIP, les va a dar la buena noticia y les va a decir que está casado y va a dejar una copia, bueno, va a dejar un certificado original de matrimonio y esa referencia va a ser asentada en el prontuario, en la tarjeta prontuaria. Si le ha ido mal y no ha tenido empatía con su pareja, se ha divorciado, tiene que volver al CEGIP, presentar la sentencia ejecutoriada de divorcio y va a cambiar su estatus a divorciado.
Y finalmente, si le ha ido muy bien y ha vivido una vida plena con su pareja, pero esta lamentablemente ha fallecido, hay que tocar madera en estos tiempos de COVID, y ha fallecido, tiene que ir otra vez al registro civil, al CEGIP, informar que ha fallecido su esposo o su esposa, y le van a entregar una nueva cédula con el estatus de viudo. Todos esos cambios, estimados diplomantes, se expresa en la tarjeta prontuario, que ese es nuestro archivo. Ya eso iba con el ejemplo. Ese archivo que custodia el CEGIP no es del CEGIP. Ese archivo que custodia el CEGIP es nuestro archivo, de cada uno de nosotros. Y por esa razón, en virtud del artículo 24 de la Constitución Política del Estado, podemos acudir a esa oficina a pedir renovación de cédula, actualización de cédula, las veces que sean necesarias. Y el funcionario no tiene que preguntarnos por qué, para qué. ¿Por qué? Porque es nuestro archivo. Y eso mismo pasa en aquellos casos donde uno demuestra propiedad sobre un vehículo. La alcaldía custodia nuestro registro único automotor de todos los ciudadanos, hombres y mujeres que tienen un vehículo. Ese archivo es nuestro, no es de la alcaldía, pero lo custodian los funcionarios de la alcaldía en este caso para darnos seguridad jurídica, puesto que ellos se convierten en los custodios del valor legal de esos documentos. Por lo tanto, hemos visto que estos archivos son demasiado valiosos, demasiado esenciales. ¿Qué sucedería si una tarjeta prontuario se extravía o es sustraída? Deja al individuo sin identidad. Ya no le pueden dar otro carnet de identidad. Si se pierde la tarjeta de propiedad del RUA, si por alguna razón ese archivo se ha incendiado, le deja al ciudadano sin seguridad jurídica. ¿Qué sucede en esos casos? Hay que proceder a la figura jurídico-administrativa que se denomina reposición del expediente, que no es tema de esta clase, por supuesto, pero ustedes tienen que conocer. Los archivos de oficina custodian estos documentos hasta la prescripción de los valores primarios. ¿Cuáles son esos valores primarios? Ustedes ya los conocen, el administrativo y el fiscal contable. El valor administrativo prescribe a los 2 años de haberse cerrado el asunto y el valor fiscal o contable a los 5 años de haberse cerrado el asiento contable. Cuando prescribe, cuando termina su vigencia de estos valores administrativo y fiscal, se procede a la transferencia de los documentos al archivo central de la institución, puesto que ya han entrado en receso, es decir, en la fase inactiva. Como pueden ver, es un mundo sumamente singular el que estamos abordando para comprender la organización del archivo de oficina. ¿Cuál es la organización? Precisamente lo que señalábamos hace un minuto. Las unidades funcionales, las oficinas, custodian los expedientes con trámite finalizado. Quiere decir que una vez que ha finalizado el trámite, se empieza a contar la edad del documento. No se cuenta la edad del documento con la fecha de inicio del trámite, sino con la finalización del trámite. Y les hago un paralelismo. Yo suelo preguntar a mis alumnos cuando estamos en clases presenciales, ¿cuándo ha nacido? Y tomo unos 4 estudiantes y les digo que me señalen cuándo han nacido. Y cada uno me dice la fecha de su nacimiento y yo anoto eso en la pizarra. Y luego les digo, pero ustedes pueden decirme con propiedad cuándo han nacido, sin duda alguna.
Y si yo desconfío, les pido su carnet y ahí voy a constatar que efectivamente ustedes han nacido en la fecha que indican. Pero lo que no saben ustedes es cuándo han sido ustedes procreados. Es decir, cuándo han logrado ustedes en convertirse en una célula que ha dado lugar a una persona. Eso no lo saben. No saben las circunstancias en las que han sido procreados. Algunos han sido muy bien procreados, otros por descuido, otros quién sabe. Pero suponen que han estado en gestación hasta 9 meses. Pero cuando se trata de determinar la edad del individuo, no se toma en cuenta la fecha en la que ha sido fecundado, sino la fecha en que nació vivo. Por lo tanto, nosotros somos la edad que tenemos y hay que aumentarle 9 meses en promedio, 8 meses en promedio a nuestra edad. Exactamente eso sucede con los expedientes. Nosotros no sabemos a ciencia cierta, a primera vista, cuándo se ha iniciado un trámite. Para eso hay que revisar los topes cronológicos que ya les mencioné. Pero no nos interesa saber cuándo se ha iniciado el trámite, sino cuándo ha concluido. Y esa fecha de conclusión es la que se toma como fecha de nacimiento del expediente. Y ahí recién empezamos a contar la edad del documento. Y por eso decimos hasta la prescripción del valor administrativo cuando ha cumplido 2 años después del cierre efectivo del asunto o cuando ha prescrito el valor fiscal contable, que es de 5 años después del cierre del asunto contable. Esto que les acabo de señalar es muy interesante y genera siempre debate en las aulas universitarias. Los responsables del archivo de oficina son los jefes de las unidades funcionales. Eso tienen que comprenderlo ustedes. Ustedes no son los responsables del archivo de oficina, aunque ustedes lo administran como personal técnico. Los responsables jurídicos son los jefes de oficina. Ellos tienen que dar cuenta y razón de la forma de organización del archivo, de la existencia de los expedientes, de la garantía de seguridad jurídica, de que todos los documentos sean con valor legal, etcétera, etcétera. Pero al ser coadyuvado por el personal de apoyo técnico, secretarias, asistentes, etcétera, ustedes adquieren corresponsabilidad por la función que desempeñan. Por lo tanto, si el archivo está mal organizado, el responsable en primera instancia es el jefe de la oficina y en segunda instancia ustedes, su brazo técnico operativo. En el archivo de gestión, los documentos siempre deben organizarse en series documentales perfectamente individualizadas, identificadas. Si ustedes guardan los documentos en carpetas apiladas, sin orden, no se va a cumplir ese requisito esencial que les mencioné, de que tienen que ser accesibles de manera oportuna e inmediata, tienen que ser localizables y tienen que ser recuperables. ¿Cómo podrían ustedes garantizar estos 3 principios fundamentales si su documentación está apilada sin orden? No van a saber dónde buscar. Van a tener que acudir otra vez al AINI administrativo, llamando a sus compañeras, diciéndoles, esta noche, un viernes, imagínense, no hay fiesta, tenemos que buscar esta carpeta que me ha pedido mi jefe y no encuentro. Y van a buscar todas esas personas sacrificando sus momentos de ocio, de placer, de descanso, hasta encontrar esa documentación que está buscando.
Eso no es archivo. Es un grupo de documentos sin orden. En el archivo de oficina se organiza la documentación en series documentales perfectamente identificadas, y estas series documentales, ya saben ustedes, genéricamente son de dos clases: correspondencia corriente y correspondencia por asuntos. Se desdoblan la correspondencia corriente en dos subseries, interna y externa, y la correspondencia de asuntos por los asuntos que trata, y la cantidad está determinada por el número de funciones, competencias y atribuciones que tenga la unidad funcional en el desempeño de sus funciones. El archivo administrativo, en cualquier nivel del Estado, del nivel central, departamental, municipal, universitario, o del nivel privado, en las empresas de servicios o en las empresas productivas, tienen la obligación de informar en cualquier momento sobre el estado de atención de los trámites y de la ubicación física inmediata de un expediente en el archivo. ¿Cómo se logra eso? No se logra por arte de magia ni con una bola de cristal. Eso se logra con el trabajo de inventariación y actualizar la información en una base de datos, individualizando cada una de las series documentales, y dentro de las series documentales cada uno de los expedientes. De esa manera, ustedes van a poder ubicar, sin importar el tiempo en el que fue creada, un asunto, un expediente tramitado en la institución, sin pasar penurias y sin llamar a nadie para que les ayuden a encontrar una aguja en un pajar. Vamos a mostrarles ahora cómo se van organizando estas series documentales. En el caso de la correspondencia corriente, fíjense ustedes, estos círculos azules se refieren a las personas que solicitan la atención y lo hacen siempre con un documento oficial que lo presentan como solicitud a la entidad. La entidad responde siempre con otro documento oficial. Fíjense ustedes, una solicitud amerita una respuesta. Los dos documentos se unen, se juntan y van a ir así al archivo. Esto quiere decir, estimados diplomantes, que en el archivo no existe correspondencia recibida y correspondencia despachada. Esa figura es errónea. Esa figura no existe. En quechua decimos manacanchu. En aymara janiwa. ¿Por qué? Porque en el caso de la correspondencia corriente, una comunicación genera una respuesta. Cuando me llega una carta de invitación, yo respondo y ahí termina en una sola instancia la atención de ese asunto, y de manera inmediata se va a ir al archivo. Fíjense, si es una empresa con la que me relaciono cuyo nombre empieza con la letra A, esa correspondencia va a ir a un lugar específico en una carpeta. Se va a crear una carpeta por cada institución con las que nos estamos relacionando. Fíjense. Y esas carpetas que hemos creado van a ir al archivo vertical, al gavetero. Van a ir al archivo vertical, al gavetero, y miren ustedes cómo se va a ir formando la serie
se va a ir ordenando la serie de correspondencia. Fíjense cómo se va a ir formando en un orden alfabético por instituciones. Por lo tanto, si durante el año hemos tenido relación de correspondencia corriente con 100 instituciones, estas se van a agrupar de acuerdo a su nombre jurídico en el lugar que le corresponde. Si es en la letra A, van a estar todas las instituciones con la letra A, con la letra B, con la letra C, hasta la que corresponda. De tal manera que si alguien me pide a mí, tráigame la carpeta con el banco Visa, con solo ni siquiera revisar ya mi base de datos, voy a ir a mi archivo nominativo institucional, voy a abrir la gaveta de la A y voy a encontrar ahí Visa, el banco Visa. Voy a sacar la carpeta y lo voy a llevar inmediatamente al jefe que me ha pedido la correspondencia. Este método tan sencillo, tan simple, está explicado en las directrices de la guía práctica para la organización de archivos administrativos que ustedes están leyendo y van a generar un diálogo en los foros por grupos y van a escribir ustedes, cada uno de ustedes, una reflexión. No es un resumen lo que les estoy pidiendo, sino que reflexionen sobre las características de esa directriz. Y entre ustedes van a dialogar y entre cada grupo van a escribir una reflexión grupal, como está señalada en las consignas que se les ha hecho conocer para esta unidad. Como pueden ver, con una directriz tan simple, podemos administrar de manera eficiente cientos y miles de correspondencia corriente que llega hasta nuestra oficina. Y vean ustedes, el orden que se recomienda siempre en estos casos es el orden alfabético institucional. Para eso solamente hay que saber cómo está organizado el alfabeto. Y si tenemos duda, cómprense una lámina que usan nuestros hijos en la primaria